Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas, una cosa más, en definitiva, una unidad de tiempo más a, efectivamente, Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y de enigmas que hacemos para Radio Despí. Y Daniel, en esta ocasión, que sigue sin llover. Sigue sin llover, efectivamente, sí. ¿Sobre qué nos vas a hablar? Pues mira, os voy a hablar de una serie de casos, más o menos están relacionados, pero no siempre lo van a estar. Me explico. El motivo de un programa como el de hoy es que hace tiempo, ¿no? Pues que veníamos teniendo esa idea, ¿no? Que fue lo que provocó un poco el cambio, ¿no? De formato en el programa, que era dar salida a esos casos breves, a veces esos casos micro, que no tenían cabida como para rellenar un monográfico antes en los de una hora, ¿no? Y algunos de esos ¿Una hora casos, o más? Exacto, o 2 horas, que era lo habitual, 2, o en algunos casos llegamos a 3. 3:20 creo que fue el récord. Pero bueno, recapitulando lo que decía. Uno de esos fondos de archivo, de los que siempre habíamos dispuesto, es el de Magonia Exchange, que es esa comunidad de intercambio de información de Yahoo, esa comunidad de la que forman parte Chris Obeck, Theo Weichmans, sí, también Albert Rosales, claro, y otros también conocidos, ¿no? Dentro del mundo del misterio. A mí me hace gracia, Daniel, perdona que te interrumpa ahora, cuando alguien está conmigo y yo estoy dentro del Outlook, porque claro, recibimos todos los correos de Magonia Exchange, y ve que tengo una carpeta que pone Magonia X, y ve que hay 8.000 correos, dice, tío, ¿qué hay ahí? Pero no se puede contar. No se puede contar. No se puede contar. Nunca nadie podrá saber qué oculto hay en esa carpeta. Bueno, sí, vosotros sí, oyentes de Terra Incógnita. Dentro de esos 8.000 mensajes, ¿no? Como tú dices, pues hay innumerable cantidad de casos, recortes de periódicos escaneados antiguos del siglo XIX, y hay auténticas maravillas, ¿no? Y claro, siempre habíamos pensado, ¿dónde podemos meter estas maravillas, ¿no? De una manera más o menos cohesionada. Pues ahora es la oportunidad. Y yo, con este día de hoy, inauguro lo que va a ser una sección que sea un poco rescates de ese tipo de noticias de antaño, que tienen ese vintage, tienen esa pátina, en la cual ocurren cosas que ya no ocurren, o que no ocurren de la misma manera, ¿no? Ocurrían con esa magia del siglo XIX, de principios del siglo XX, y depende y cómo, porque habrá casos también de mucho atrás, del 1500, del 1600. En concreto, para hoy he traído unos cuantos casos que tienen un denominador común, por lo menos con los que voy a empezar, que consisten en, vamos a decir, esferas de luz o meteoritos, bólidos extraños que descienden de los cielos y en su interior parece ser que viajan personas, o esa especie de bólidos se transforman. Los visitantes. En personas. Exacto, sí. Yo me gusta llamarlos también los volantes, ¿no? Un poco. Esa categoría de gente, ¿no? Esa gente del cielo. Vamos a ir, por ejemplo, a un caso de 1904 que aparecía citado en una publicación, no recuerdo exactamente de qué país, pero del este de Europa, sí creo, ya recuerdo, sí, creo que era una publicación rumana, que a su vez ese testimonio estaba recogido en la historia ufológica de la Unión Soviética, volumen 1, parte 4, avistamientos de 1900 a 1942. Y en concreto, ¿qué es lo que se explica, ¿no? De este caso? Pues que en 1904 había un granjero en la zona de Transilvania, en Rumanía, que estaba pues todavía adentrada la noche haciendo trabajos en su terreno, en su campo, ¿no? Era pasada ya la medianoche, un arduo día, ¿no? De duros trabajos, cuando de repente ve una especie como de una rueda como luminosa, casi ígnea, un poco parecido, ¿no? A esa visión famosa que muchos y muchas habéis oído hablar de Ezequiel, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pues bien, una rueda luminosa que por encima de una montaña que había en la zona, que es el Apuseni, pues venía bajando a una velocidad pasmosa desde los cielos en dirección al suelo, evidentemente, y cuando esta rueda se aproxima a la posición donde está el granjero, y entonces justo cuando está a punto de colisionar contra el suelo y el granjero está presenciando eso, paralizado, justo en ese momento se transforma ese objeto y se convierte
en una persona. Una persona de carne y hueso, al parecer, según el testimonio, que se le queda mirando fijamente durante un buen rato. El Starman. Sin decir nada. El testigo, el granjero, está, como digo, absolutamente paralizado. Y después de transcurrido ese tiempo, un tiempo indeterminado, esa figura que está materializada delante de él desaparece. ¿Camuflaje óptico? No lo sé. Otros podrían decir que quizá esta persona, ¿no? Pues llevaba un día de trabajo muy duro, ¿no? Había estado trabajando hasta la medianoche en el campo, con ese agotamiento y demás, y que podría haber tenido esta visión, ¿no? Pero realmente bizarra la situación, ¿eh? Pero como veremos, con otro caso también breve, no es la única ocasión en la cual esto se produce, ¿no? Es decir, si realmente es una alucinación, parece ser que es una alucinación común. ¿Por qué? La clave está en saber quizá por qué, ¿no? No lo sé, pero por ejemplo, te puedo ahora comentar, como digo, una noticia que apareció en 4 periódicos. Por ejemplo, en Magonia Exchange se conservó la copia de esta noticia en 4 periódicos de los Estados Unidos, en concreto uno en el Sun de Maryland de 1841, también en 1841 en el New York Tribune, también en 1841 los 2 siguientes casos que voy a comentar, me refiero a casos en los que se comentaba esta historia, que es en el Philadelphia Inquirer y en el Southern Patriot de Carolina del Sur. Todos en 1841, entre julio y agosto. Es decir, cuidado, típica noticia de verano, ¿eh? Pero interesante igualmente, ¿no? Pero, ¿me vas a decir un mismo caso que aparece en varios periódicos o un fenómeno? No, es el mismo caso que aparece en todos estos periódicos. Vale. Es decir, porque el origen, tal como relata el artículo, que habla de Free Press, ¿vale? Es decir, una noticia que llega en plan... agencia. Como agencia, sí, exacto. ¿Pero dónde ocurre el caso? En Inglaterra. Ah. En concreto, en Cheltenham. Y curioso entonces, entiendo que no haya trascendido, que al menos, quizá no, exacto, no se haya podido recuperar la prensa inglesa, la prensa local. Efectivamente, el documento del que disponemos en Magonia Exchange es la versión... prensa extranjera en este caso. Y el que estaba mejor conservado de todos, aunque todos dicen lo mismo, es el escaneo del Sun, del diario Sun de Maryland. La noticia comenta: entre las 12 y la 1 de la noche del sábado se dio la alarma en la mansión de Eastcourt, en Charlton Kings. Se dio la alarma, ¿por qué? Porque desde el interior de la casa empezaron a ver que había una luminosidad extraña fuera de la casa. Una luminosidad inexplicable. Entonces deciden subir al tejado de la casa a ver qué está ocurriendo, ¿no? Porque la luz, cuando miraban a través de la ventana, parecía que no tenía ninguna fuente en los alrededores, ¿no?, de la casa, sino que quizá parece como que provenía de arriba. Suben corriendo alarmados al tejado, como digo, del edificio, y ahí se dan cuenta de una grandísima, de una inmensa luz que parece estar en el firmamento descendiendo en dirección hacia la casa. Y durante varios minutos van contemplando lo que parece ser que es como un meteorito adentrándose en la atmósfera con una luminosidad tal, que es lo que habían visto, que parece ser que llega a iluminar incluso pues los árboles que están alrededor de la propiedad y también algunas de las colinas que rodean pues esta finca, ¿no? Y lo curioso es que se dan cuenta de que este meteoro, según se va aproximando, va produciéndose algo que es típico, ¿no?, de lo que viene siendo la física, que es que se va reduciendo el cuerpo de ese objeto por la fricción. Pero lo que parecería lo más normal del mundo se convierte en algo forteano cuando de repente ese objeto se transforma en algo inconcebible. Esa especie de meteoro luminoso parece transformarse en la figura de un hombre con sus brazos extendidos, cual Cristo, que va descendiendo. De repente, esta figura, que recordemos, está ahí luminosa en el firmamento, cada vez como más pequeñita, parece ser como si se girara y de repente se convierte en una estrella, podemos entender casi como en un pequeño destello, y desaparece. Claro, ante un caso así podemos pensar, ¿fue una pareidolia? ¿El meteorito fue tomando una forma caprichosa que en un determinado momento parecía pues como una cruz, por decirlo de alguna manera? Sí, pero después remonta al vuelo ese meteorito cuando ya está muy cerca de la superficie, ¿eh?
según el relato. Claro. Porque cuando ya se convierte en ese hombre de Rubio, en ese Cristo, en ese Starman, después narran los testigos que vuelve a adquirir como forma de estrella y da la vuelta a un giro y desaparece. Exacto, gira y automáticamente se convierte como en esa forma como de estrella y desaparece. Son los vaciles de los Starman, de los volantes, como tú dices, Daniel. Casos, como digo, curiosos, ¿no? Del siglo XIX, que hay muchísimos, ya iremos rescatando en un futuro, pero muchos tienen una particularidad que es interesante notar en estos casos, que es la interpretación a veces casi religiosa del fenómeno, ¿no? Normal. ¿En qué época estamos hablando? Exacto, ¿En qué lugares estamos hablando? En comunidades rurales, muy religiosas, por ejemplo, de los Estados Unidos. Incluso cuando vayamos más atrás, siglo XVII, XVIII, todavía es más fuerte esa interpretación religiosa. ¿Y de dónde vienen estas formas luminosas que acaban siendo hombres resplandecientes? Vienen del cielo. Efectivamente. ¿Y qué están en el cielo? Ser ángeles, claro, o visiones de Jesucristo, ¿no? Cosas parecidas, ¿no? Y seguimos un poco con estos visitantes, ¿no? Del cielo. En concreto, vamos a introducir en esta ocasión uno de estos visitantes, pero relacionados con el asunto de los airship, que ya tocamos en una ocasión, bueno, en varias, porque es un tema que ha sido más o menos recurrente y que protagoniza todo lo que es el fenómeno, digamos, que podemos entender como ufológico, o por lo menos, sí, bueno, ufológico como tal, sí, objetos volantes no identificados durante todo el siglo XIX, y que tenía, como muchos de vosotros sabréis, unas particularidades a nivel de relación con los tripulantes a veces que iban en el interior de estos objetos, muy parecido al de los tripulantes de supuestos platillos volantes o objetos, por ser más precisos, objetos volantes no identificados. Y vamos a seguir con casos de extraños visitantes procedentes del firmamento. Y este caso, Alejandro, prepárate porque es realmente bizarro. A ver, cuidado. Es muy bizarro. En este caso nos tenemos que ir al Morning News de Texas, 18 de abril de 1897. Ocurre que mientras estaba produciendo en una localidad en Hillsborough, en Texas también, una especie como de coloquio, ¿no?, de caballeros, de hombres de la alta sociedad, en la East Elm Street, estaban ahí en su local, pues hablando, ¿no?, de este tipo de temas de moda en la época. Y en concreto, como podéis imaginar, estaban hablando de algo que estaba de moda en aquella fecha, la oleada de los airships. Y allí, el corresponsal que estaba, digamos, informando, tomando nota de esta conversación, de este coloquio que se estaba produciendo allí, fue contactado por un granjero que pasaba por allí, de nombre Eugene Aplin, que le dijo que, bueno, que mucha gente en este país se está volviendo un poco obsesiva, ¿no?, con el tema de los airships, y que todo el mundo, pues parece ser que ve airships por todas partes, y que algunos de ellos, ¿no?, pues parece ser que lo interpretan como un signo del fin de los tiempos. Como comentábamos antes, el tema religioso es importante, ¿no?, en estas épocas. Y en este caso, él le explica que conoce la historia de un señor apellidado Brown, no da más detalles, una persona que le fue referida por este primer transeúnte, este granjero, que se dirige hacia él en medio de esta, digamos, de este congresillo ahí de barrio, de estos gentlemen que están ahí hablando de los airships, pues le refiere, como digo, a un señor apellidado Brown, que vive pues aproximadamente a unas 5 millas del centro de la ciudad en el momento en que se estaban produciendo estos hechos. Y le cuenta una cosa mucho más extraña que el caso de los airships. Mucho más extraña. ¿De qué estamos hablando? Pues que cerca de Abbott, él sabía de 2 granjeros, de los cuales no sabe dar el nombre, pero que había llegado a sus oídos un hecho forteanísimo. Estos 2 granjeros estaban trabajando en el campo cuando de repente se une a ellos una comitiva de personas realmente extraña. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás trabajando en el campo, Alejandro, con tu pal ahí, con tu colega, y de repente empiezas a ver que del cielo cae gente, caen cuerpos, unos cuerpos que descienden
de una manera muy celestial, como planeando, con una gracia, con una elegancia, como si pudieran volar. Con mucho arte. Efectivamente. Tal como van descendiendo, van viendo que son unas personas como... tienen cierto carácter como luminoso, ¿no? Y llega un punto en el que, justo en el momento antes de tocar suelo, empiezan, digamos, como a planear alrededor de ellos. Una gente muy extraña, con un aspecto casi etéreo, aunque ciertamente ellos dicen que tienen un aspecto claramente humano. La visión es como casi translúcida, ¿no? Son unos seres que tienen ese punto celestial, acorde con esa imaginería del siglo XIX, más de tipo religioso, de seres de luz, que podríamos hablar, ¿no? Seres más livianos, ¿no? Exacto. Seres que no tienen una corporeidad como la nuestra y quizá por eso pues pueden planear y descender desde los cielos de la manera como hacían estos. Exactamente. Y ya digo, se ponen alrededor de ellos, a cierta distancia, aproximadamente pues a unos 60 metros de distancia o así, empiezan a hacer como una especie de círculo alrededor de ellos. Están así durante varios segundos, no llegan al minuto, y comienzan de nuevo a hacer un ascenso hacia los cielos. Ellos afirman que no habían consumido nada mientras estaban pues presenciando este fenómeno, y que el día era un día perfectamente claro, no había la más mínima nube, no había niebla, es decir, que la visión era clarísima. Y lo que estaban viendo ellos era, pues, lo que era. Indudable. Era lo que era, no se sabía muy bien el origen era totalmente inexplicable, pero este periodista pues se dirigió efectivamente a Abbott intentando recabar, ¿no?, información sobre estas personas, ¿no? Pero la gente, cuando él estaba preguntándoles sobre estos dos granjeros, algunos decían que no tenían ni idea, que no sabían de qué les hablaba, y otros, es curioso lo que lleva a veces un poco a lo del tema de la leyenda urbana, otros les decían que sí, que efectivamente sabían de dos granjeros, que no tenían muy claro cómo se llamaban, pero que sí, que habían presenciado aquello, y eso se contaba. Y bueno, fue casi imposible conseguir más información al respecto, pero llama la atención, ¿no? Independientemente de que este caso sea una invención, una leyenda urbana, ¿por qué esa obsesión con relacionar meteoritos, por ejemplo, en los dos primeros casos, con seres luminosos que no sabemos muy bien qué mensaje vienen a traer a la gente? Mensaje ninguno. Bueno, en ninguno de los tres casos han hablado con los testigos. Por eso, pero tiene que haber algún tipo de intencionalidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no?, de todo esto? Como apuntaba, si no recuerdo mal, Quincas Borba. Creo que era Quincas Borba, sí. Es una hipótesis que siempre aquí defendemos también, es causar el absurdo, asustar, para que se comente, para que se hable sobre ellos, para que sea algo tan extraordinario, tan imposible, tan absurdo, que se niegue a sí mismo, que nadie después pueda creer al testigo. Pero sí, me llama la atención este tipo de fenomenología, de la que ya parece ser no se escuchan tantos casos que se le parezcan, de luces, bólidos, que cuando parece que ya van a impactar casi con la superficie terrestre, disminuye la velocidad y cambian de forma, y la forma que adquieren es la de un ser humano, o que recuerda a un ser humano, porque tampoco parece ser, al menos en los dos primeros casos que ha relatado Daniel, que se puedan distinguir facciones en estas personas, por quizá esa... Hombre, en el primero de los casos sí, porque es un encuentro frontal directamente, frente a frente, del granjero rumano del que hablábamos, que se encuentra con una figura que le mira fijamente durante un rato y después desaparece. Pero en el segundo de los casos sí, es como un meteoro que no sabemos muy bien. Claro, la noticia es muy escueta, no da mucho detalle, pero no sabemos si lo que vieron realmente era algo que parecía una figura humana, una silueta, o realmente vieron una persona humana, pero incandescente. Exactamente, en los dos casos aquella figura humana es refulgente, sí, emite una luz, una luz que puede, digamos, molestar la visión. Quizá el que no se puedan apreciar correctamente los detalles precisamente por ese destello que emite. Bueno, pues seres luminosos, gusiluces. Los gusiluces celestiales, del cielo, ¿no? Hombre, a mí me recuerda un poco, por hablar un poco ya en términos de ufología moderna, humanoides más o menos recientes. Yo creo que entonces, si has sobrevivido de alguna manera a este tipo de fenomenología ya en lo que es la ufología moderna o en los casos de humanoides más o menos recientes, es en el caso Galdar, en las Islas Canarias,
en el cual, de una esfera que está ahí flotando, una esfera luminosa. Sí, parece intuirse que hay dos seres en su interior. No, intuirse no, que se vieron perfectamente. Bueno, sí, pero que me refiero que están ahí como en el interior, manipulando como esa esfera. Y ese tipo de avistamientos yo creo que es lo más parecido, ¿no?, que podemos tener a esto. Sí, pero es diferente. No, claro que es diferente. Pero me ha hecho recordar por un momento. En el caso Galdar, por ejemplo, no se produciría un caso de shapeshifting, es decir, de cambio de forma, como en estos que... Bueno, en el tercero no. En el tercero directamente gente que baja del cielo, hace una especie de Rujana, un coro alrededor, miran a los granjeros que están debajo, les vacilan para arriba y se vuelven a subir. Pero en los dos primeros son claramente lo que podríamos pensar a priori que se tratan de meteoritos que, como digo, cuando casi que ya van a impactar ahí sobre el terreno, disminuyen su velocidad y cambian de forma y pasan a ser los Starman. Pues a ti te ha recordado ese caso. Pues a mí me ha recordado a otro, que en su momento yo lo recuerdo como uno de los casos clásicos del misterio en España. Es un caso que escuchamos tú y yo de pequeños, un caso que es claramente forteano, que es, no recuerdo los detalles, no recuerdo el dónde ni el cómo, me parece que era una especie de pajar, de una extraña lluvia de muñecos de plástico incandescentes que caían del cielo y que incendiaron el pajar. ¿Te acuerdas? Y que había fotos de aquellos muñecos que no tenían cabeza, que eran como muñecos de juguete de plástico, pero que habían ardido y que la testigo, si no recuerdo mal, pues decía que aquellos muñecos durante una noche no paran de caer del cielo, incandescentes, y que prendieron fuego a aquel pajar o a aquel chamizo. Forteano total. ¿No te acuerdas de aquel caso? Es que yo no recuerdo el sitio, no sé si era en Extremadura, no sé si era en Teruel, pero es un caso clásico del forteanismo español que investigó Iker Jiménez, si no recuerdo mal, y que yo ahora, mientras lo decías, aquello de formas humanoides incandescentes que cae del cielo, pues mira, me he acordado de aquel, que es un caso que quizás para la gente no española, que pues tiene más dificultad a la hora de dar con este tipo de casuística, sería interesante rescatar para ellos. Y hasta aquí el monográfico de esta ocasión, que como digo va a ser ya una costumbre el ir tratando pues este tipo de casos, ¿no?, de antaño, que pueden dar ciertas claves, sobre todo para ver evoluciones del fenómeno, ¿no? Daniel, ¿me estoy flipando ahora? ¿O en algún momento tuvimos una sección que era la de Magonia, en la que dentro de cada programa rescatamos uno o dos casos? Creo que... Ostras, ahora no sé si lo llegamos a hacer. Pero algo, te suena algo, ¿verdad? Sí. Mira, yo desde aquí hago un llamamiento a los oyentes para ver si recuerdan algo. Que recuerdan mejor que nosotros, por cierto. Sí, efectivamente. Pues que si alguien recuerda que llegáramos a hacer esa sección en algún momento, yo creo que nos lo comente. Y si sí. no, pues yo creo que es un poco un déjà vu, ¿no? De que creemos que hemos hecho algo que en realidad no hemos hecho nunca, pero hubiéramos querido hacer o en un momento pensamos hacer. Bueno, el caso es que ya está hecho y a partir de ahora va a ser una tradición más o menos cíclica de ir rescatando este tipo de casos interesantes que podríamos llamar un poco incunables casi, ¿no? Mentira, porque ya existía la imprenta cuando ocurrieron estas cosas, ¿no? Pero como término nos sirve un poco, ¿no?, para hablar de ese tipo de casos que pertenecen a todo lo que es la era, pues, pre-Arnold. Pre-Kenneth Arnold, pre-Roswell. Claro que sí, pero ¿siempre van a ser casos relacionados con la ufología? No necesariamente. Ahí vamos. Algunos están relacionados con asuntos más de lo que en la época se referían como espectros, que en realidad hoy en día mucha gente interpretaría como Men in Black, que es curioso también ver esa evolución, ¿no? No me quiero extender mucho, pero es simplemente ver como ciertas cosas que hoy entendemos como un comportamiento de Men in Black, por entonces era un fantasma. La mujer de un negro. Espectro de ultratumba que venía a perturbar, ¿no?, la vida de los vecinos, a amenazar, ¿no? Bueno, crónicas forteanas de antaño. Pero ya pasamos a las vías de contacto. Así es. Y podemos empezar con el mail, que en este caso, Alejandro, te lo dejo a ti. Pues es terraincognita.radio@gmail.com. Tenemos también el blog, que es www.terraincognitaradio.blogspot.com. Y tenemos el Facebook, ¿cómo no? Que, bueno, pues simplemente si entráis en Facebook y buscáis Terra Incógnita, os saldrán muchas Terras Incógnita. Pero nosotros somos los que tenemos después de Terra Incógnita, entre paréntesis, programa de radio. Efectivamente. Además, con el logo ya indiscutible para los que lo conozcáis. Y siguiendo con más vías de contacto. El ¿no? logo indiscutible. El hombre, es que es inconfundible. Indiscutible también. Indiscutible también. O bueno. se puede discutir el logo. ¿Vamos a abrir ahora una discusión?
No, pero me refiero que más que indiscutible era inconfundible. Yo acabo de ver un fenómeno forteano ahora mismo, en el cual, a ver, no es forteano, pero me ha impresionado un poquito. Porque está detrás mío, están mirando detrás mío. Sí, me ha impresionado un poquito, que ha sido la cortina, que nos protege un poco de los mosquitos aquí. Sí. He visto como los rieles, bueno, rieles no, como la tela, digamos, que sujeta a la cuerda, se ha movido de una forma muy brusca, un trozo considerable, de unos 4 dedos, hacia la izquierda. Así repentinamente. Como si alguien lo hubiera corrido. Pero estas cosas ocurren, ¿no, Alejandro? Sí, eso lo has visto, sí, sí. Es que yo estaba de espaldas mientras Daniel ha visto eso. Esto ha ocurrido. Yo, para que veas, Alejandro, te voy a poner... decirte que eso es imposible. No, yo he visto esto. Porque tiene una longitud determinada que está fijada a cada uno de los extremos de la cuerda a una alcayata. Es decir, que no se puede correr. Yo he visto esto, Alejandro. Si me permites, voy a intentar hacer la prueba. Yo he podido ver este movimiento. Pues dejemos de grabar y nos vamos. Si has visto eso, nos vamos ya, Daniel. Sí, yo creo que es un aviso de que ya hay que correr un túpido velo. Pero va en serio. Sí, y pues tenemos que finiquitar esto. No sin antes despedirnos, sin citar, cómo no, a la radio del misterio 24 horas, www.edenex.es. Efectivamente, a cargo, dirigida por nuestro queridísimo amigo Alberto Guzmán. Tampoco nos olvidamos de vosotros, oyentes, que ya sabéis, a través de las diferentes vías de contacto que hemos ido diciendo y que seguramente ya os las conocéis de memoria, podéis decir la vuestra, podéis hacernos llegar vuestras opiniones, vuestros comentarios, que como sabéis serán leídos en el Foro Forteano. Y por último, Alejandro, el PayPal. ¿Hemos dicho YouTube? No lo hemos dicho, fíjate. YouTube, ni iVoox tampoco, no hemos dicho nada. Me da igual. Ya lo sabe todo el mundo. ¿Y lo de donar también? Y lo de donar también lo saben, ¿no? Que tenemos prisa, que si has visto lo que has visto, mejor irnos. Sí, mejor irnos. Sí. Pues lo vamos a dejar aquí. Pues eso sí, ¿nos vamos? Vámonos.